No me mientas. Vi los mensajes. Sé todo. Su silencio fue mi confirmación. No es lo que piensas, murmuró. Típica frase de cobardes. ¿La besaste? Silencio. ¿Estás acostándote con ella? Más silencio. Pero su cara lo dijo todo. Lo eché de mi casa. Sin gritos. Sin lágrimas. Mi voz era firme, aunque por dentro me estaba rompiendo en 1000 pedazos. Camila y yo nos conocimos en el mismo barrio, vivíamos a una cuadra de la otra. Éramos inseparables. Compartíamos todo, los apuntes, los cafés de madrugada, los sueños, las lágrimas, los miedos. Y así pasaron los años y nos graduamos de la misma universidad. Después de graduarnos, yo logré entrar a una agencia de marketing digital muy reconocida. Fue duro, pero lo conseguí. Me esforcé más de lo que imaginé. Me levantaba temprano, entregaba todo a tiempo, y poco a poco, fui ganándome mi lugar. Camila, en cambio, no tuvo la misma suerte. Pasó por varios trabajos, todos temporales, mal pagados. A veces me llamaba llorando. Y yo, siempre estaba ahí. Escuchándola, consolándola, recordándole lo talentosa que era. Un día, cuando mi empresa abrió una vacante en mi equipo, no lo dudé. Camila, esta es tu oportunidad. Te recomiendo. Yo hablo con recursos humanos. ¿Estás segura, Lu? No quiero meterte en problemas. Claro que sí. Eres perfecta para el puesto. Y así fue como la llevé de la mano hasta la entrevista. La preparé, le di consejos, le presté mi ropa más formal. Hice todo lo que una amiga haría. Y cuando la contrataron, sentí que había hecho lo correcto. Gracias, Lu. Eres un ángel. Me abrazó fuerte. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo también. Porque de verdad, creía que estábamos cumpliendo nuestros sueños juntas. Y por un tiempo, así fue. Camila era divertida, carismática, se adaptó rápido. Todos la adoraban. A veces incluso más de lo que me gustaba admitir. Pero yo no lo veía como una amenaza. Era mi amiga. Mi hermana del alma. ¿Quién podría imaginar que esa sonrisa tan dulce escondía una sombra? Al principio, todo parecía bien. Camila se integró perfectamente al equipo. Era simpática, encantadora, tenía ideas frescas. Mis compañeros comenzaron a hacerle preguntas que antes me hacían a mí. Y yo, me alegraba. En serio. Era como si el trabajo fuera una extensión de nuestra amistad. Nos tomábamos el café juntas. Comíamos en el mismo rincón del comedor. Le mostraba cómo hacer presentaciones, cómo redactar correos con los jefes, cómo resolver problemas sin entrar en pánico. Hasta que un día, empezó a cambiar algo. Pequeñas cosas. Pequeñísimas. Casi invisibles. Por ejemplo, una tarde estábamos preparando una propuesta para un cliente nuevo. Yo la llevé casi lista, solo faltaba afinar los detalles. Se la mostré a Camila, confiando en su opinión. Al día siguiente, en la junta. Camila presentó una versión ligeramente modificada de mi propuesta. Y se llevó todo el crédito. Yo la miraba, atónita. No podía creerlo. Pensé que, tal vez, había sido un malentendido. Quizá no se dio cuenta. Quizás pensó que era un trabajo en equipo. No dije nada. Una semana después, pasó algo similar. Y luego otra vez. Y otra. Yo seguía justificándola. Yo quería seguir creyendo en ella. Pero lo que más me dolía, lo que me empezó a hacer ruido de verdad, fue cómo hablaba de mí cuando no estaba cerca. Una compañera, Mariana, me tomó del brazo un día en el baño. Oye, ¿tú estás bien con Camila? ¿Por qué? Nada, es que a veces dice cosas raras. Como que tú te estresas mucho, o que no sabes trabajar en equipo. Yo me quedé congelada. Camila, mi amiga. ¿Hablando mal de mí a mis espaldas? Ese día sentí el primer golpe en el estómago. Y como si no fuera suficiente, también comenzó a acercarse cada vez más a Tomás, mi novio. Qué linda pareja hacen, decía, sonriendo. Tomás es tan divertido.
Deberías venir más seguido a cenar con nosotros, le decía yo. Claro, encantada. Me encanta pasar tiempo con ustedes. Y yo, feliz. Porque de nuevo, era mi amiga. Y él, mi novio. ¿Qué podría salir mal? Hoy me doy cuenta de que todo eso era parte de su juego. Camila no solo quería lo que yo tenía en el trabajo. También quería lo que tenía en casa. Y yo, estúpidamente, se lo estaba entregando en bandeja de plata. La grieta en mi vida comenzó a abrirse más rápido de lo que me di cuenta. En la oficina, las cosas se pusieron tensas. De un día para otro, mi jefe dejó de confiar en mí como antes. Ya no me pedía revisar los proyectos finales. Me hablaba con más frialdad. Como si yo le hubiese fallado, aunque no entendía cómo ni cuándo. Hasta que una tarde, me llamaron a una reunión. Sin aviso. Sin explicación. Entré a la sala y estaban todos los jefes sentados, serios. Y Camila. Ella me miraba, con cara de preocupación, pero sus ojos tenían otra cosa. Algo que no supe nombrar en ese momento, pero que hoy llamo culpa escondida detrás de la actuación. Uno de los directores dijo: Lucía, hemos recibido varios reportes de errores en tus entregas. Falta de claridad en la comunicación con clientes. Incoherencias en tus informes. Mi corazón latía a 1000. Yo sabía que eso no era verdad. ¿Qué reportes? ¿Qué errores? Siempre reviso todo al detalle. Camila se adelantó, con voz suave, casi angelical. No lo decimos para atacarte, Lu. Todos tenemos momentos de estrés, quizás estás pasando por algo personal. Queremos ayudarte. Yo no podía hablar. No entendía nada. Me sentía traicionada, confundida, sola. Esa reunión marcó un antes y un después. Salí de ahí temblando. Me fui al baño, cerré la puerta, y lloré como hacía mucho no lloraba. Me estaban empujando. Me estaban desplazando. Y todo, con una sonrisa. Desde ese día, dejé de confiar en todos. Menos en Tomás. Al menos me quedaba él. Oh, eso pensaba. Él era diferente. Él me amaba. Llevábamos 3 años juntos. Teníamos planes de mudarnos juntos el próximo año. Incluso habíamos hablado de matrimonio, en esas conversaciones medio en broma, medio en serio. Pero él también empezó a comportarse raro. Llegaba tarde. Se reía de mensajes que no me mostraba. Y cuando yo preguntaba, respondía seco. Son cosas del grupo, no te pongas paranoica. Yo quería creerle. En serio. Quería pensar que solo estaba estresado por el trabajo, por la rutina, por lo de siempre. Pero un sábado por la noche, cuando él se quedó dormido viendo una serie, no pude más. Tomé su celular. No lo recomiendo. No es sano. Pero a veces, la intuición grita tan fuerte, que necesitas la verdad. Y ahí estaban. Los mensajes. Tardes de café sin decirme nada, emojis con corazones, bromas internas, frases que solo 2 personas que se desean pueden escribir. Me quedé en silencio. El mundo se volvió borroso por unos segundos. Camila me estaba robando la vida. Y lo peor de todo es que yo, la había invitado a hacerlo. Esa noche, después de leer los mensajes entre Tomás y Camila, me quedé horas en el sofá. El teléfono en la mano. El corazón hecho trizas. Y él, durmiendo tranquilo, como si no estuviera destruyendo mi mundo. Pensé en gritarle. En despertarlo. En tirarle el teléfono a la cara. Pero no lo hice. Solo lo miré. Y me di cuenta de algo brutal, ya no lo reconocía. Ese no era el hombre que me abrazaba después de mis días difíciles. Ese no era el que me decía que yo era lo mejor que le había pasado. Ese era un extraño. Al día siguiente, me desperté antes que él. Preparé café. Me senté frente a la ventana. Y cuando por fin bajó a la cocina, con cara de dormido y voz suave diciendo buenos días, amor, lo supe. ¿Hace cuánto estás con ella? Le pregunté, sin mirarlo. Tomás se congeló. ¿Qué dices? No me mientas. Vi los mensajes. Sé todo. Su silencio fue mi confirmación.
No es lo que piensas, murmuró. Típica frase de cobardes. ¿La besaste? Silencio. ¿Estás acostándote con ella? Más silencio. Pero su cara lo dijo todo. Lo eché de mi casa. Sin gritos. Sin lágrimas. Mi voz era firme, aunque por dentro me estaba rompiendo en 1000 pedazos. Pero no estaba lista para llorar. Aún no. Primero necesitaba enfrentarla. A Camila. A mi amiga. A mi hermana. A la que destruía mi vida mientras me abrazaba. Fui a la oficina. La vi en su escritorio, riéndose con otro compañero como si el mundo fuera perfecto. Caminé directo hacia ella. ¿Podemos hablar? Le dije. Ella se levantó, nerviosa. Fuimos a una sala vacía. Y entonces, la miré a los ojos. Los mismos ojos que antes me consolaban. Ahora, me daban asco. ¿Por qué lo hiciste? Ella parpadeó. ¿Qué? Tomás. El trabajo. Todo, ¿por qué? Y fue entonces cuando soltó la frase que jamás voy a olvidar. No es mi culpa si la gente se cansa de ti, Lucía. Silencio. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Yo no te robé nada. Tú lo descuidaste. Me quedé quieta. Fría. Era como estar frente a un espejo roto. Ya no había nada de la Camila que conocí. Eres cruel. No, soy realista. El mundo no es justo. Solo gana el que sabe moverse. Y tú, simplemente no estabas preparada. Ahí entendí todo. Que ella siempre envidió mi vida. Que nunca fue mi amiga. Que solo estaba esperando su momento para quitarme todo. Salí de esa sala sintiéndome hueca. Los días siguientes fueron un infierno. En la empresa, ya nadie me miraba igual. Camila seguía manipulando todo a su favor. Tomás intentó escribirme. Llamarme. Incluso esperarme afuera del edificio. Nunca le respondí. Hasta que un día, después de una reunión donde me ignoraron por completo, tomé mi bolso. Y no volví más. Renuncié. A mi trabajo. A mis planes. A mi antigua vida. Me sentía rota. Sola. Traicionada por 2 personas que amé con el alma. Pero no estaba derrotada. Solo estaba empezando de nuevo. Me tomó semanas levantarme a la misma hora sin tener a dónde ir. Me tomó días enteros aceptar que había sido traicionada de la forma más cruel. Y me tomó meses perdonarme por haberlo permitido. Al principio, el silencio me hacía daño. Me despertaba y el mundo parecía vacío. Sin el sonido del teclado, sin los correos urgentes, sin los mensajes de Tomás. Sin nada. No sabía quién era sin mi trabajo. Sin mi relación. Sin mi mejor amiga. Pasé horas en el sofá. Mirando el techo. A veces lloraba sin razón. Otras, solo me quedaba en blanco. Pero una tarde, mientras tomaba té frío en una taza que solía compartir con Camila, algo hizo clic. ¿Cuánto tiempo de mi vida había vivido para otros? ¿Y ahora qué? ¿Iba a seguir en ese mismo papel de víctima? No. No iba a dejar que su traición fuera el final de mi historia. Así que empecé por lo más pequeño. Actualizar mi currículum. Tomar un curso online. Leer un libro entero, solo porque sí. Salir a caminar. Volver a respirar sin sentir culpa. Fue como empezar a conocerme de nuevo. Como redescubrirme. Y lo que vi me sorprendió. Yo no era débil. No era menos que Camila. Yo era una mujer capaz, empática, trabajadora, fuerte. Con el tiempo, me reencontré con antiguos compañeros. Uno de ellos, Mariana, la misma que me había advertido sobre los rumores de Camila, me dijo algo que me quedó grabado. Lucía, todos nos dimos cuenta tarde. Pero Camila no brillaba, solo sabía tapar la luz de los demás. Eso me hizo sonreír. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista. Fue entonces cuando tomé la decisión. Iba a abrir mi propia agencia. Pequeña. Con valores. Con corazón. Comencé con freelances. Poco a poco.
Clientes pequeños, trabajos modestos, pero hechos con pasión. Y sin darme cuenta, estaba creciendo. De mi ruina, estaba construyendo algo hermoso. Algo mío. Algo que nadie podía robarme. Y en ese camino, cuando menos lo esperaba, lo conocí a él. Andrés. Lo conocí en una conferencia sobre liderazgo femenino. Sí, irónica coincidencia. Él tenía una empresa de diseño web. Yo necesitaba rediseñar mi marca. Hablamos, primero de trabajo, claro. Pero luego, empezamos a hablar de libros. De películas. De heridas. Y sin saber cómo, un día me encontré riendo con él como no lo hacía desde hacía años. Andrés no se parecía a Tomás. Era paciente. Escuchaba. Y cuando me miraba, me hacía sentir que no tenía que competir, ni demostrar, ni justificar nada. Solo ser. Y por primera vez en mucho tiempo, ser yo misma era suficiente. Con Andrés, todo fue diferente desde el principio. No hubo juegos, ni silencios incómodos, ni máscaras. Solo honestidad, ternura y mucha, mucha paz. Nos hicimos amigos antes de ser pareja. Nos acompañamos en el crecimiento. Él vio cómo mi agencia despegaba. Cómo recuperé mi sonrisa. Y yo vi cómo él se convirtió en mi lugar seguro. Después de 2 años juntos, me propuso matrimonio en un atardecer frente al mar. Sin cámaras, sin testigos, solo él, arrodillado con una sonrisa nerviosa y los ojos llenos de amor. Dije que sí. Obvio que sí. Pero lo que no sabía, era que el universo me iba a regalar algo más, el momento perfecto para cerrar el ciclo. Planeamos una boda hermosa, en un viñedo rodeado de naturaleza, música suave, y flores blancas por todas partes. No queríamos ostentación. Queríamos belleza. Y sin buscarlo, terminó siendo la boda del año. Mi agencia ya era un éxito. Andrés también. Entre ambos, habíamos creado una vida llena de respeto, trabajo en equipo y amor genuino. Invitamos a amigos, colegas, antiguos compañeros. Y sí, también fueron Camila y Tomás. ¿Por qué? Porque la vida, a veces, sabe poner las piezas en su lugar, sin que uno tenga que mover un dedo. Los dos habían sido invitados por terceros, por obligación. Nadie los esperaba. Nadie los extrañaba. Pero ahí estaban. Parados, vestidos de gala, con sonrisas forzadas y miradas que evitaban la mía. Yo los vi desde lejos. Camila estaba más delgada, más apagada. Tomás, envejecido. Desubicado. Y yo. Vestida de blanco, rodeada de luz, del brazo de Andrés. Me sentía imparable. No por la boda. No por el vestido. Sino porque había llegado ahí sola, con mis heridas, mis luchas, y mi dignidad intacta. Cuando entré al altar, vi a muchos llorar. Mi equipo, mis nuevos amigos, mi familia. Y Andrés, lloraba también. No se avergonzaba. Lloraba porque me amaba. Y en ese instante, vi a Camila bajar la mirada. Vi a Tomás apretar los dientes. Vi el resultado de sus decisiones. No el castigo, la consecuencia. Después de la ceremonia, Camila se me acercó. Con voz bajita, con ojos vidriosos. Lucía, tu boda fue hermosa. Gracias. Me alegra que estés bien. Asentí. No le dije yo también. No le dije te perdono. No le dije nada más. Porque ya no era parte de mi historia. Tomás ni siquiera se atrevió a mirarme a los ojos. Y eso fue suficiente. Hoy, cada mañana, despierto al lado de un hombre que me respeta. Dirijo mi agencia con libertad. Y cuando miro al espejo, ya no veo una víctima. Veo una mujer que renació del fuego. Y a veces, cuando me preguntan si me arrepiento de haberle dado todo a Camila en el pasado, solo sonrío. Porque si no me hubiera traicionado, jamás habría llegado hasta aquí.